o a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Apreciable televidente de Teleoccidente, Canal 9, muy buenas noches. A usted, amado hermano y hermana de la Iglesia de Dios, gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda para estudiar su palabra a través de este programa espiritual. Y muchas gracias a usted que ya está en sintonía de este medio de comunicación. Gracias a Dios que nos ha permitido disfrutar de un día más. Gracias por la claridad del día, por los rayos del sol y por las múltiples bendiciones que hemos disfrutado hasta este momento. Para empezar con este programa espiritual, vamos a invitar a usted para que nos acompañe en esta oración y así pedir la dirección a nuestro Padre Eterno para empezar a estudiar su palabra. Así que donde quiera que se encuentre en estos momentos, acompáñenos en esta oración. Oremos. Padre Eterno, tú que moras y habitas por toda la eternidad, te alabamos, te glorificamos en esta tarde. Muchas gracias te damos, oh Dios, en estos momentos. Aquí nos tienes nuevamente con esta oportunidad, en este espacio para poder compartir tu palabra. Gracias, oh Dios eterno, por el don de la vida. Muchas gracias por los rayos del sol que hemos disfrutado, por la claridad del día. Gracias también por el trabajo que tú nos das a cada uno, tanto de nosotros como también de los televidentes. Muchas gracias, oh Dios eterno, por nuestra vida, por nuestras fuerzas, por nuestra salud y por las muchas bendiciones que tú nos das a cada momento. Y ahora, oh Dios, tenemos la oportunidad de escuchar nuevamente tu dulce voz. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, porque tú te has revelado a nosotros. Tú nos has hablado a través de la Sagrada Escritura, pero sobre todo te has revelado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios eterno. Ahora te suplicamos tu iluminación para poder entender tu palabra, para poder escuchar tu dulce voz y no solo ver las letras, no solo ver, oh Dios, palabras, sino también ver lo que tú nos quieres decir. Padre eterno, suplicamos tu bendición también sobre los televidentes, donde quiera que se encuentran esta tarde, noche. Bendígalos grandemente, bendiga sus familias. Si se encuentran ante alguna dificultad, oh Dios, socórrelos, auxílialos, que tú estés con cada uno de ellos, oh Dios eterno. Gracias te damos pues en estos momentos, suplicamos estas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Apreciable televidente, sea usted cordialmente bienvenido a este programa espiritual. Les saluda a sus hermanos en Cristo Jesús, nuestro amado hermano Noé López y su servidor Leonel López. A nombre de la Iglesia de Dios en el Duraznal Comitancillo San Marcos, les deseamos muchas bendiciones y lo mejor de esta noche. Estimados televidentes de Canal 9, amados hermanos y hermanas, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor. Damos gracias a nuestro Padre por regalarnos el privilegio de volver a encontrarnos, sus servidores y usted. Gracias damos a nuestro Padre por permitirnos traer con bien
hasta las instalaciones de Teleoccidente Canal 9. De verdad es un gran privilegio el poder encontrarnos y saludarnos a través de este medio. Gracias también a la gerencia de Teleoccidente Canal 9 por abrir las puertas a la Iglesia de Dios en el Duraznal y poder llevar así el mensaje de la palabra de Dios. En esta tarde vamos a estudiar un tema muy profundo, muy complejo, muy grande, que requeriría más tiempo. Sin embargo, para los fines de la lección de hoy simplemente haremos una breve consideración. Y el tema que hoy vamos a estudiar es la que se intitula como la religión del ateo. El ateo, definiendo la palabra ateo, es la persona que niega la existencia de Dios. El ateo es la persona que niega que hay un gobernante supremo. El ateo es la persona que con todas sus fuerzas, con todas sus energías, con todas sus intenciones, niega la existencia de un Dios todopoderoso. Para lo cual vamos a estudiar un solo pasaje para esta ocasión, y este pasaje lo encontramos en el Salmo número 14. El Salmo número 14 en el versículo 1. En este pasaje leemos estas bellas palabras. Escuche usted, mientras usted lo busca ahí en su escritura, yo voy a ir leyendo este pasaje para que así ya entremos en materia a lo que hoy venimos a compartir con usted. Este pasaje dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Si usted se da cuenta, en este pasaje el escritor de este salmo habla de la persona que niega a Dios, que niega la existencia de Dios. El ateísmo es una doctrina, es una corriente de pensamiento, es una teoría, es una suposición, es un argumento que utilizan las personas quienes niegan la existencia de Dios. El ateísmo, como muy bien su nombre lo indica, ateísmo viene del griego ateos, y la cual significa a, no, y teos, Dios, la no existencia de Dios. Y el ateísmo es una de las defensas acérrimas en contra del cristianismo que presenta el hombre en estos tiempos. El ateísmo cada día está avanzando, se está extendiendo, se está expandiendo rápidamente esta teoría. Esta teoría básicamente radica en las grandes escuelas de formación humana, académicamente hablando. En las grandes universidades, los grandes seminarios de pensamiento humano están formando día a día personas que niegan la existencia de Dios. El ateísmo hoy más que nunca es uno de los peores enemigos de la fe cristiana. El ateísmo cada día que pasa, cada año que pasa, está avanzando, está ganando terreno, y al parecer el cristianismo en lo más básico parece que no está preparado para presentar una defensa. Parece que el cristianismo más sencillo, parece que en vez de defender su fe, pretende excusarse o escudarse en algo. Es por ello los púlpitos de las iglesias de hoy en día debe presentar una defensa con un argumento sólido de lo que implica el ateísmo para nuestra fe. El ateísmo, voy a hacer una cita acá de lo que CNN en español presentó en su página web de fecha 17 de julio del año 2013. CNN, a través de una investigación que 2 doctorandos llevaron a cabo, presentó 6 tipos de ateos.
6 tipos de ateos. Escuche usted estos 6 tipos de ateos. El primer tipo de ateo o ateísmo es el ateo agnóstico intelectual. El ateo que en su mente niega la existencia de Dios. Este tipo de personas busca información, busca estimulación intelectual sobre el ateísmo. Le gusta debatir y argumentar, sobre todo en las redes sociales, en la plataforma en internet. Este tipo de ateo están muy preparados, han leído un montón de libros, un montón de autores, han leído artículos a favor de la religión y en contra de la religión. Este tipo de ateos están en las redes sociales. Abre usted las redes sociales y ahí están debatiendo. Logré visualizar uno la semana pasada en las redes sociales, el cual presentaba una pregunta que más o menos dice así: ¿qué es el pensamiento? ¿De dónde se origina el pensamiento desde el concepto epistemológico? Son palabras confusas, son palabras elevadas, son palabras académicas, son palabras elevadas intelectualmente. Ese mismo ateo, volví a ver una de sus publicaciones, también decía: ¿qué es la vida? ¿De dónde viene la vida? ¿A dónde va la vida? Y él se responde y dice: somos partículas de un cosmos infinito. Este tipo de ateo, su especialidad es debatir y argumentar pensamientos y argumentos que básicamente, si el cristiano no sabe cómo responderla, puede huir o hasta puede sentir miedo y dudar de su fe. Un segundo tipo de ateos son los ateos activistas. El ateo activista, dice la investigación que CNN llevó a cabo, no les basta de creer en Dios. Ellos no están conformes de no creer en Dios solo ellos, sino por doquier van gritando a derecha e izquierda, en todos los lados, en todo momento ellos van criticando a la religión, van criticando al cristianismo, van gritando a los 4 vientos que no solo él cree que no hay Dios, sino él quiere que todos crean lo que él cree. Este ateo es un ateo activista porque va sembrando la incertidumbre, la duda en las mentes y en los corazones de cuantas personas lo escuchen. Tenemos en tercer lugar el ateo agnóstico buscador. Este tipo de ateo está conformado por personas que no dudan de la existencia de Dios, pero que tienen una mente abierta y reconocen los límites del conocimiento y la experiencia de los seres humanos. Este tipo de ateos afirman que no solo hay que estar conforme con saber si por de repente existe Dios, sino también hay que estar abiertos a aprender y conocer de otros dioses, dicen estos tipos de ateos. Ellos, su intención es llevar a la gente a la incertidumbre. Para ellos no hay certeza, no hay seguridad, no hay verdad absoluta, todo es relativo. Un cuarto tipo de ateos que encontramos son los ateos antiteístas. Este tipo de ateos manifiesta su oposición acérrima a la religión y no creen en ningún principio religioso. Generalmente estos ateos son confusos en su posición. Ellos no son creyentes a alguna teoría en particular, sino ellos no creen nada de todo lo que existe en este mundo. Los antiteístas observan la religión como ignorancia. El ateo antiteísta dice así: el cristiano cree por fe porque él es un ignorante, no sabe nada, no conoce nada, no usa la razón, se conforma con lo que le enseñan. Este tipo de ateo es tremendo en su argumento y es muy directo y es casi como un rayo que pasa dañando a todo aquel que no está seguro en su fe. Los antiteístas son tan tremendos, son tan peligrosos,
que para aquel que no está seguro en su fe, tiende a confundirlo y hasta puede llevarlo a la negación de su fe. Tenemos también el ateo no teísta, aparte es el antiteísta en contra de, y luego tenemos el no teísta. El no teísta es el grupo más pequeño de estos 6. Estas personas no se involucran con la religión ni con la antirreligión. Este tipo de ateos ni están a favor ni están en contra. Ellos se mantienen en una posición neutra. Ellos presentan una apatía, un desinterés, tanto en contra de la religión como a favor de la religión. Ellos no están interesados en creer algo. Ellos simplemente se conforman con saber cualquier cosa y ahí van viviendo su vida. Para ellos, que exista la religión o no exista, no es de relevancia, no es de importancia. En sexto lugar tenemos al ateo ritual. El ateo ritual no cree en Dios, no se involucra en la religión y suele pensar que no hay vida después de la muerte. Para el ateo ritual, él piensa que cuando él va a morir se acabó todo. No hay un juicio final, no hay un tiempo en que habrá que rendir cuentas a un superior, a un gobernante supremo. Para el ateo ritual, con la muerte todo termina. Ahí ya no hay discusión, ya no hay debate, no hay argumento, no hay defensa, no hay polémica, todo se acaba con la muerte. Para el ateo ritual se olvida de que el hombre ha de comparecerse un día ante el juez supremo a quien Dios ha designado. Para él, el fin de todas las cosas es la muerte. Viene la muerte, se acabó todo. Cualquier debate en contra o a favor de la religión es irrelevante con la muerte. Para el ateo ritual, llega la muerte, se acabó todo tipo de debate y no habrá necesidad de rendir informe o dar alguna comparecencia ante algún ser superior. Estos son los 6 tipos de ateo que CNN presenta en su página web de fecha 2013 en el mes de julio. Y este tipo de ateos en cualquier lugar están presentes. Desde la perspectiva apologética cristiana, también se presenta el ateísmo de varias maneras. Por ejemplo, el apologista cristiano de este siglo, que el extinto apologista Norman Geisler, en su libro Enciclopedia Baker de Apologética Cristiana, este erudito en apología presenta los siguientes tipos de ateísmo ya desde el concepto teológico, desde la parte cristiana. Escuche usted primero. Este extinto apologista presenta en primer lugar al ateo tradicional. Norman Geisler dice que el ateo tradicional cree que no hay ahora ni existió un Dios. El ateo tradicional, según este apologista, piensa que el ahora no existe. El ahora es un azar, es un accidente, es un transcurrir no certero de la vida, saber qué es el hoy. Y tampoco hay un Dios. Bueno, dentro de estos ateos tenemos, por ejemplo, a Ludwig Feuerbach, tenemos al psicoanalista Sigmund Freud, tenemos también a Jean-Paul Sartre. Estos son los ateos de la corte tradicional. En segundo lugar, Norman Geisler presenta también a los ateos semánticos. Los ateos semánticos afirman que el término Dios está muerto. El término Dios está muerto. Que el lenguaje religioso no tiene significado. Este tipo de ateos son todos aquellos que pudiéramos reunirlos dentro del agnosticismo. Todos los que piensan de manera agnóstica son todos ellos ateos semánticos. Que para ellos la palabra Dios no existe, nunca ha existido y que simplemente es un invento del cristianismo. En tercer lugar tenemos a los ateos mitológicos. Los ateos mitológicos
su principal proponente, su principal defensor, su más alto teórico al cual los ateos de hoy se remiten constantemente, es al extinto filósofo Nietzsche. Este filósofo es el padre del ateísmo mitológico. Este filósofo, cuando existió sobre la tierra, él afirmó que Dios es mito, que la concepción y la creencia de un Dios es pura mitología. Según él, Dios murió en el siglo XX. Cuando apareció la razón, ahí desapareció Dios, murió Dios. Tenemos también a los ateos conceptuales. Los ateos conceptuales creen que hay un Dios, al menos ellos creen eso, pero que está oculto. No podemos conocerlo, no podemos entenderlo, no podemos comunicarnos con él, no podemos tener una comunión con él. Son varios los seguidores de esta teoría del ateísmo, pero para futuras ocasiones consideraremos a profundidad el tema de los ateos. Por ahora simplemente estamos citando los tipos de ateísmo que existen en la actualidad. Tenemos también a los ateos prácticos. Los ateos prácticos sostienen que Dios existe, pero debemos vivir como si Él no existiera. Dios existe, dicen los ateos prácticos, pero hagámonos la idea de que Dios no existe. Pensemos, trabajemos, actuemos, soñemos, hagamos mil cosas, pero pensando como que si Dios no existiera. Ellos mentalmente dejan de creer en un Dios, aunque con los ojos de ellos los contemplan día a día. Y por último tenemos a los ateos, al ateo dialéctico. Tenemos al ateo dialéctico. El ateo dialéctico, ellos estuvieron en un momento que Dios realmente vivió una vez, pero que luego murió en nuestro siglo. El ateo dialéctico dice, probablemente Dios existió, pero que ahora ya no existe. Dios ha muerto. Conociendo esta parte de nuestra lección de hoy, entonces vale la pena considerar, después de haber conocido los tipos de ateísmo, nosotros como cristianos, como fieles seguidores de Cristo, como discípulos del Maestro de Nazaret, como hijos redimidos de Dios, como hijos reconciliados por la sangre de Cristo, nosotros ante esto respondemos que la existencia de Dios, como dijo el filósofo, el ateo, por ejemplo, el ateo del siglo pasado, Stephen Hawking, él argumentó que Dios probablemente existe, pero que no hay manera de conocerlo. Nosotros reafirmamos contundentemente que el Dios a quien nosotros seguimos y adoramos es un Dios que se ha revelado. Es un Dios que se ha revelado de dos maneras, tanto por su creación, los cielos, el sol, la luna, las estrellas, el aire, las nubes y todo cuanto nuestros ojos contemplan. Creemos que Dios es real, Dios existe, y este Dios se nos ha revelado de dos maneras: por su creación perfecta, por el diseño inteligente de todo lo que vemos, como también en segundo lugar, Dios se ha revelado en la Escritura. El Dios a quien servimos es un Dios que no solo se ha revelado, sino es un Dios que ha hablado. Y la manera en que Dios ha hablado es a través de los 66 libros que contienen la Escritura. Dios existe, ha hablado y nos habla a través de la Escritura. Por eso nosotros creemos que hoy más que nunca hay que hablar de estos temas. Temas que sin darnos cuenta nos está dañando fuertemente en nuestra vida. Veamos entonces lo que dice el Salmo 14:1. Prepare usted su corazón, su mente, su cuaderno de apuntes si así lo considera, porque ahora sí empezaremos a considerar brevemente el Salmo 14:1.
sin antes recordarle que los dos ateos más acérrimos, más fuertes, personas que niegan la existencia de Dios en este siglo XXI, son varios ellos, pero quizás los dos más grandes ateos en estos días son el ateo Christopher Hitchens. También tenemos al ateo profesor de la Universidad de Cambridge, Richard Dawkins. Ellos son los dos ateos más grandes, los más aceptados en la teoría del ateísmo. Ellos son los dos fuertes proponentes de esta teoría. Además, tenemos también, por ejemplo, al ateo Anthony Flew, que ya en los últimos días de su vida entendió que todo lo que había dicho era vanidad, que la realidad de Dios es inobjetable. Habiendo escuchado esto, ahora brevemente, ¿qué dice Dios del ateo? ¿Dónde se origina la fe, la creencia del ateo? 14:1 de Salmos dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Empecemos considerando primero de dónde viene este credo, esta religión del ateo. ¿Cuál es la fuente? Y si usted ya encontraba en su escritura, dice: el origen del ateísmo, el origen de la fe del ateo viene de su corazón necio. La palabra necio en el hebreo es naval, y esta palabra simplemente perdido, torcido, desequilibrado mental y de corazón completamente. Delante de Dios, el ateo es aquel que se ha perdido en la nada, que de tanto considerar, de tanto pensar, reflexionar de la existencia de Dios, él se ha perdido. Y con justa razón la Escritura afirma que Dios es inobjetable, y vemos que lo que no permite al hombre conocer a Dios es el pecado que mora en él. Dice la primera parte de la Escritura, dice el necio en su corazón, necedad de corazón. Lo que al ateo no le permite conocer a Dios es su necedad de corazón, es su corazón corrompido, es su corazón caído en pecado, es su corazón alejado y sucumbido en las tinieblas del error. El corazón del ateo, por no contemplar la luz de Dios que refleja la persona de Jesucristo, el ateo cree que Dios no existe. Más bien lo que él afirma es que él no está dispuesto a reconocer y a humillarse delante de un Dios todopoderoso. Con razón, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 11 dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué el ateo no quiere reconocer a Dios? Porque si el ateo reconoce a Dios, tendría que reconocer que él es pecador, que Dios es santo y el ateo es pecador, que Dios es sapientísimo y que el ateo conoce una miniatura, que Dios es perfectísimo, es omnisciente, omnipotente y soberano, y que el ateo no es nada, simplemente él es polvo al cual Dios le ha dado vida. Pero para que él reconozca a ese Dios, primero el ateo tendría que reconocer que él ha pecado contra el Dios santo, y por eso el ateo prefiere negar su pecado y con ello negar la existencia de Dios. Segundo, ¿en qué consiste la religión del ateo? La religión del ateo es: no hay Dios. Esa es la religión del ateo. Tal es la fe en una creación sin creador. El ateo quiere ver el sol sin un creador.
El ateo quiere ver el mar, quiere contemplar los rayos de la luna, quiere contemplar el cielo azul. El ateo quiere contemplar un volcán, quiere contemplar un río, quiere contemplar todo cuanto existe sin un creador. El ateo dice, todo vino por azar, todo fue accidente, todo fue casualidad, pero que haya un creador no es posible. En ese sentido, el creador niega ser criatura y niega a su creador. Con eso él piensa que se libera de la autoridad de ese creador. Entonces, en este sentido, el credo del ateo es un credo necio, es un credo sin fundamento real, es un credo que no es posible demostrar la no existencia de Dios. El apologista y profesor matemático de la Universidad de Cambridge, él dice que la inobjetividad en el pensamiento ateo acerca de un Dios es tan fácil terminarlo que simplemente basta voltearnos a ver el firmamento. Como dice el Salmo 19:1, cuando miramos el cielo, vemos la obra perfecta de un Dios creador. Pero el ateo quiere hacerse de la vista gorda y creer que no existe un creador, que todo es producto de un accidente o de una casualidad. El creador piensa que todo vino por azar. Es mucho más difícil que el credo que procura demostrar su existencia. Demostrar la no existencia de Dios es tan imposible que es más fácil comprender y decir que Dios existe. Y este credo es un credo blasfemo. Insulta al Dios verdadero. Cuando el ateo niega la existencia de Dios, él insulta al creador de todo. Él sin duda está cegado de la mente y del corazón por el diablo, que no está dispuesto a reconocer la existencia de Dios. Él sabe que Dios merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, al cual el ateo, en su soberbia y orgullo, no está dispuesto a rendir dicho homenaje. El ateo prefiere huir, prefiere quedarse mentalmente pensando que Dios no existe. Esa es la religión del ateo. Pero el ateísmo es tan peligroso que trae sus consecuencias. Siga usted leyendo el texto conmigo. El texto dice, todos se corrompieron. ¿Cuál es la consecuencia del ateísmo en la vida de una persona? Es que el ateo está corrompido de la mente y del corazón. El ateo está ciego para ver la luz. El ateo está cojo para correr a Cristo. El ateo no puede ver la luz que irradia en la persona de Jesucristo porque Satanás ha cegado su mente y su corazón. El ateo está perdido más que una bestia. La bestia, toda la creación de Dios, en términos de botánica, las plantas, los animales, todos reconocen la existencia de un creador, pero el ateo pretende abolir, quitar y eliminar de su mente y su corazón que hay un juez que establece los estándares de vida. El ateo prefiere establecer sus propias reglas y no seguir las reglas de Dios. Dios ha establecido estándares que hay que seguir en la vida, pero el ateo prefiere establecer la suya propia, con la cual insulta a Dios. El ateo piensa que cuando se aleja de Dios o niega la existencia de Dios, él piensa que se ha liberado de Dios. Más bien lo que él se ha ganado es la ira y el juicio de ese Dios santo. Una segunda consecuencia, hicieron obras abominables. Así ocurrió en el principio. Cuando los hombres se apartaron del conocimiento del Dios verdadero que habían recibido, se inventaron otras maneras de vivir. En Romanos 1:21 Pablo dice que cuando el hombre se aleja de Dios, ya no sabe cómo vivir. Entonces, ¿qué hace? Se inventa su propia forma de vida. Dios ha establecido leyes que hay que seguir y practicar en la vida, pero el hombre, en su arrogancia, se aleja de Dios, y como se queda sin la ley de Dios, se inventa sus propias leyes de vida.
Pero lo único que hacen esas leyes del ateísmo es corromperse más y más, es hundirse más en la fosa del pecado, es hundirse más en la perdición eterna. El ateísmo lleva al hombre a la falta de temor a Dios. El ateísmo, el alejamiento del hombre de Dios, lo lleva a cometer crímenes, cometer crueldad, porque ellos piensan que están sin responsabilidad. Cuando el ateísmo niega a Dios, niega las leyes divinas de Dios. Y cuando niega las leyes divinas de Dios, niega toda responsabilidad con Dios. Pero eso simplemente pasa en la mente del ateo. En la mente de nuestro Dios, sigue existiendo la responsabilidad que el hombre tiene con este Dios. ¿Y cuál es el remedio para el ateísmo? El ateísmo por sí sola no tiene remedio. Por más que el ateo se profundice leyendo, inventando doctrinas, teorías en contra de Dios, él no puede arreglar su pobre situación. El ateo Richard Dawkins, en su libro El espejismo de Dios, él afirma que cuanto más se ha alejado de Dios, él dice que más está libre, más está feliz. Pero ante eso, la palabra del Señor dice que esta felicidad es superficial, es ironía, es arrogancia, es soberbia y orgullo. El ateísmo fuera de Dios es perdición eterna. El ateísmo sin Dios es someterse voluntariamente al juicio divino. ¿Qué hacemos ante eso? La Escritura dice que el remedio para eso es el arrepentimiento. El Señor Jesús, en su primer mensaje en Mateo 4:17, dijo a los que lo escucharon: arrepentíos todos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El remedio es arrepentirnos, venir en arrepentimiento, en fe verdadera, y reconocer la existencia de Dios. Dios es soberano y a Él merece toda la honra y toda la gloria. Gracias a usted por haber escuchado. Que el Señor bendiga su palabra en su corazón. Amén. Saludamos cordialmente a usted y agradecemos su sintonía. Muchas gracias por estar en sintonía de este programa espiritual. Por ahora, agradecemos su sintonía y finalizamos con una oración con nuestro amado hermano. En el lugar donde usted se encuentra, lo invitamos para que incline su rostro al polvo de la tierra y elevemos todos juntos una oración al final de esta lección. Oremos. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque en tu creación te has revelado para nosotros. No tendríamos manera como conocerte si no fuera por tu obra perfecta que vemos en todo cuanto existe. Nuestra vida misma es testigo de tu obra, pero más aún, Padre, porque también en la Escritura te has revelado. Tenemos 66 libros en el cual tenemos tu voluntad completa y perfecta. Padre, te rogamos para que nos ayudes a amarte más, a ser fieles y obedientes a tu palabra. Gracias porque en tu palabra te nos has revelado de manera perfecta, en el cual nos rendimos delante de ti y te damos toda la honra y toda la gloria. Perdónanos en aquello en el cual a veces te ofendemos, a veces fallamos en reconocer tu soberanía, tu supremacía sobre todas las cosas. Perdónanos, Señor, a veces pensamos más de lo que somos cuando vemos que delante de ti no somos nada. Solo somos polvo nada más y todas nuestras buenas intenciones simplemente son trapos de inmundicia. Padre, perdónanos y ayúdanos a seguir
hablando de ti, testificando de ti y enseñando más de tu palabra. Bendice a los televidentes en general y que esta lección nos traiga reflexión a nuestro corazón. Te alabamos y te agradecemos por todo y lo hacemos en el nombre precioso de nuestro bendito Señor Jesucristo, que para Él y para ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por su sintonía, Teleoccidente Canal 9. Si el Señor lo permite, nos volveremos a saludar el martes 18 horas por Teleoccidente Canal 9. Por ahora, los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.